¿Ya estás en clase? Bueno, entonces, para todos los que ya les dimos ingreso hasta este momento, vamos a solucionar la duda que tiene nuestro compañero del ejercicio del texto de Arya. Él nos pregunta por el ejercicio número 15. ¿Me confirmas, por favor, si fue que yo escuché bien? No, profe, es el ejercicio 25. Ah, perdón, Sí, perdóname. 25. ¿Qué es lo primero que debemos tener en cuenta con el ejercicio 25? Que corresponde a nuestro escenario de binomios. Espérenme que creo que tuve problemas acá con el otro dispositivo. A ver. Ahora sí. Bien. Bueno, entonces, en ese orden de ideas, nuestro compañero lo primero que debe tener presente, ¿sí? Es que cuando nosotros trabajamos este tipo de integrales, nos estamos enfrentando a que no es posible separar la potencia. La razón es que la propiedad de la potencia nos dice, si dos números se multiplican y están elevados al cuadrado, en este caso la propiedad nos dice, podemos repartir esa potencia tanto el número 1 multiplicado por el número 2, ¿sí? Pero en este caso lo que nosotros tenemos es dos números o dos variables elevadas al cuadrado. Por lo tanto, no aplica propiedad. ¿Sí? Entonces, al tener presente esta información, lo que debemos tener pues dentro de nuestro recorderis es si las propiedades no son posibles aplicarlas, ¿qué continuaría? Entonces, lo que nosotros afirmamos es un caso de factorización, que es el binomio al cuadrado perfecto. Bueno, ¿qué pasa con el binomio al cuadrado perfecto? Ya lo habíamos recordado en alguna oportunidad, pero volvámoslo a mencionar, no está de más. Si yo tengo dos valores sumándose elevados al cuadrado, lo que el binomio nos recuerda es tomar el primer término elevado al cuadrado más dos veces, nuestro coeficiente sería dos veces, multiplicado el primero por el segundo, más el segundo elevado al cuadrado. Por otro lado, cuando nosotros tengamos con términos negativos, recordemos que los binomios intercambian los signos. ¿Me explico? Primer término elevado al cuadrado menos dos veces el primero por el segundo, más el segundo elevado al cuadrado. Entonces, ya partiendo de este escenario, podemos proceder primero a resolver el binomio de la integral y posterior a integrarla. Entonces, afirmaríamos que tenemos la integral y procedemos. Primer término, entonces, nuestro valor de x. Segundo término, nuestro valor de 2. ¿Sí? Yo lo hago primero indicado, entonces eso implicaría el primer término elevado al cuadrado
más 2 veces nuestro primer término, que es x, por nuestro segundo término, que es 2, más el segundo término al cuadrado, que sería nuestro 2 elevado al cuadrado, 4. Todo multiplicado por dx. ¿A qué me refiero con que primero lo dejo indicado? Como para que recordemos el binomio, los que necesiten refrescarlo. Procedemos a resolver, entonces tendríamos integral de x al cuadrado. Tengamos presente que cuando todo se está multiplicando es un solo término. Entonces acá estaríamos haciendo la multiplicación de 2 por 2, que nos quedaría 4x más 4. Al haber solucionado el binomio, ya no tenemos potencias, ¿sí? Entonces ya podemos hacer lo que explicábamos en clase. Nuestro dx multiplica cada uno de nuestros términos. Separamos nuestras integrales, que se vuelven integrales simples, ¿sí? Se volvería nuestra integral de x al cuadrado por dx, más segunda integral. Voy a dejar el valor numérico 4 de una vez fuera de la integral, y me quedaría solo x por dx. Y la última integral, voy a dejar el 4 por fuera de la integral, y me quedó solo el dx. Integrales simples, recordemos que el método de integración es sumarle 1 al exponente, dividir entre el término. Eso implicaría que la primera integral ya no dejo ni el dx ni el símbolo porque voy a sumar el 1, es decir que nos quedaría x al cubo tercios. Segunda integral, el 4 está intacto. Igual no traigo ni el símbolo ni el dx. Y nuestra integral de x por dx le sumamos 1, entonces nos quedaría x al cuadrado medios. Y finalmente el último término, pues nos queda el 4 y la integral de nuestro dx, x. Como hemos finalizado, entonces sumaríamos nuestra constante de integración. ¿Qué queda posterior a? Mirar si podemos simplificar algo. Entonces en el primer término lo podemos dejar como x al cubo tercios, o recordemos que lo podemos escribir como el fraccionario 1/3 de x a la 3. Segundo término, podemos simplificar. Tenemos 4 en el numerador, 2 en el denominador. Nos quedaría más 2 veces x al cuadrado. Y último término que nos quedaría 4x. En todos los ejercicios, tanto de Hausler como de Arya, como todos los que vamos a explorar, siempre hay que verificar cuando hemos finalizado simplificar o pasar a raíz, si tenemos algo en común. Entonces, en este ejercicio podemos generar factor común. Si ustedes se fijan, ¿sí? Tienen 1/3 de x al cubo, 2x al cuadrado, 4x, significa que el factor común que tenemos allí es el término x. Y lo que hacemos es multiplicar por x para obtener la misma información. Entonces, en el primer término, ¿qué le faltaría a nuestra x para ser igual al primer término? Entonces ustedes me dirían, bueno, le hace falta el 1/3. Y ya tengo una x, pero necesito 3x. Entonces me harían falta 2. Posterior a eso, el signo de nuestra operación sería suma. ¿Qué le estaría haciendo falta a x para ser igual a 2x al cuadrado? Entonces usted me dice, listo, profe, le hace falta el 2. Le haría falta una sola x. Más. Tercer término, ¿qué le hace falta a x para ser igual al 4x? Nos haría falta única y exclusivamente el término 4. Y todo más nuestra constante de integración. Este sería el planteamiento de cómo solucionar todos los ejercicios dentro del procedimiento que se estén enfrentando a un binomio, que es lo que nos pregunta nuestro compañero el día de hoy. Entonces, compañero que nos preguntó el ejercicio, indícanos si queda claro, alguien si necesita alguna explicación de lo que acabamos de desglosar, chicos. Entonces, pueden aperturar sus micrófonos. Por mi parte, Profesora, buenos días.
Ah, Juan no, Manuel, muy buenos días. buenos días. Siempre debemos entregar factorizado. Factor Sí, común, pues. sí, sí ha O de sea, es ser la posible. mínima expresión. Correcto, Ok, sí, señor. ok. Listo. Y nos alcanzaba a decir nuestro compañero que ya había quedado clara la duda del ejercicio 25. Entonces procedo en ese orden a continuar con Mónica, Mónica Molina. Entonces, Mónica, cuéntame qué duda tienes. Sí, profe, quería revisar el ejercicio 34 y quería antes de eso preguntarte si cuando hay diferencia de cuadrados, o sea, que hay una multiplicación, si se hace también distributiva o si se maneja diferente. Sí hay que hacer propiedad distributiva. Entonces, ejemplo, me dices 34 de Arya, ¿sí? Sí, aunque el 34 es diferente al que te Sí, estoy sí, sí. preguntando. Ya miramos del que tú primero me preguntas, mostramos un ejemplo para lo que nos estás preguntando a todos los compañeros. Ejemplo, el ejercicio 22 o 24, ¿sí? Eh, sí, sí, señora. Exacto. En este tipo de ejercicios, lo que nos están diciendo es, puedes entenderlo como una diferencia de cuadrados, ¿sí? Pero igual lo que necesitas es solucionar la información, ¿sí? Entonces, caso de factorización, diferencia de cuadrados, se le tuvo que haber sacado raíz cuadrada al primer término, ¿sí? Y raíz cuadrada al segundo término. Entonces, cuando tú te das cuenta que los términos son distintos, no hay diferencia de cuadrados en el segundo término. Eso es como un recorderis. Entonces, ahí lo ideal sería, pues, tus propiedades distributivas, ¿sí? De tal forma que tú tendrías que arrancar el x multiplica al 2x. Entonces, tú dices 2x al cuadrado. El x multiplica al 3, entonces me quedaría más 3x. El menos 2 multiplica al 2x, entonces me quedaría más por menos menos 4x. Y el menos 2 multiplica al 3, entonces nos quedaría menos 6. ¿Sí? Que antes de integrar tú miras qué se puede sumar o qué se puede restar. Entonces, el 2x al cuadrado está solito, pero el 3x y el menos 4x podemos hacer la resta, porque es como si tú dijeras, ambos tienen x, tengo 3 y tengo menos 4, me quedaría menos 1. Entonces el ejercicio estaría expresado en 2x al cuadrado menos x menos 6. Y esta será la integral que pretendes resolver. Entonces, cuando el autor les proponga tipos de ejercicios donde la operación es multiplicación, primero hay que resolver la multiplicación. Sí, es claro esto que primero me preguntabas, ¿sí? Sí. Sí, profe. Y en el caso, digamos, de que antes de la diferencia de cuadrada haya un número, primero se resuelven los paréntesis y luego sí se haría con el otro número. Sí, es que hay un ejercicio El también orden así. no afecta, el orden no afecta, tú decides con qué primero quieres arrancar la propiedad distributiva. Ejemplo, ¿tienes alguno ahí que lo miremos? O sea, ¿qué número? Espera, profe, Con tenía ahí. eso, bueno, lo Ya, ya. miramos aquí rapidito. Por ejemplo, mira el 33. Sí, a ese me refería. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que pasa con él? Pues no importa, si tú quieres arrancar el primer paréntesis multiplicando, lo que te quede lo multiplicas por el segundo. O sea, lo que me refiero es, tú puedes arrancar primero generando la propiedad distributiva entre los dos paréntesis y lo que quedó, miras que se puede sumar, que se puede restar y luego lo multiplicas por el x a la 3. ¿Sí? O viceversa, puedes arrancar primero multiplicando el x a la 3 por el primer paréntesis y lo que te quede lo multiplicas por el segundo. O sea, lo importante es que debas tener en cuenta que todo se está multiplicando. Entonces hay personas que prefieren arrancar el x a la 3 primero multiplicándolo. Entonces te pongo un ejemplo, por el primer paréntesis, entonces me queda x a la 4. X a la 3 por el 1, entonces me queda más x a la 3. Este primer multiplicación toca ahora multiplicarlo por el segundo paréntesis, que sería x más 2. ¿Sí? Y hacemos lo que explicábamos hace un momento. Entonces el x a la 4 multiplica el x a la 4 multiplica el 2, el x a la 3 multiplica x y el x a la 3 multiplica el 2. ¿Sí? Te van a quedar 4 resultados. Miras si se puede sumar o si se puede restar. Y ya
ahí sí te quedan tus términos para integrarlos. ¿Sí era eso lo que me preguntabas en la otra posibilidad? Listo. Sí, Y señora. ahora nos decías que el ejercicio, ¿cuál? ¿Ese es el que necesitas? El S34. Ah, el 34, listo. Bueno. Comenzamos. Esto es lo mismo que nos estaba preguntando su compañera, ¿sí? Hay que identificar que la primera operación que nosotros observamos entre los paréntesis es de multiplicación. Tenemos que hacer propiedad distributiva, pero como dentro del ejercicio, ¿sí? Hay raíces y hay fraccionarios, ¿m? Yo puedo hacer dos cosas desde el inicio. Primero, quitar la raíz, ¿sí? Si es lo que prefiero. Y segundo, puedo también quitar el fraccionario. O sea, ¿a qué me refiero con quitar el fraccionario? Propiedad del inverso aditivo. Entonces, para algunos se les facilita de esa manera. Entonces, yo voy a arrancar primero con la integral. Estaría diciendo que el raíz de x lo voy a dejar en potencia, que eso nos quedaría x a la 1/2, más el segundo término es nuestro fraccionario, entonces quedaría 1 sobre raíz de x. Entonces, en ese caso, en ese 1 sobre raíz de x, ¿sí? Pues podemos hacer el inverso aditivo. Entonces, la raíz que está en el denominador sigue siendo x a la 1/2, pero lo que va a pasar es que la voy a dejar en el numerador, ¿sí? Aplicando nuestro inverso aditivo. Entonces, en ese caso lo escribiríamos como 1 no, sino x a la menos 1/2. Y el primer paréntesis, que lo veíamos con raíz y con fraccionario, quedaría escrito de esa manera, ¿sí? Todavía no he resuelto la multiplicación ni nada por el estilo. Entonces, por mi segundo paréntesis, voy a hacer la misma información. Entonces, me queda x menos 2. Y la x que está en el denominador la voy a dejar con el inverso. Es decir, que me quedaría x a la menos 1. Todo por dx. Entonces lo que hicimos en este paso fue únicamente aplicar propiedad de raíz, pasar de raíz a potencia, y propiedad del inverso aditivo. Los denominadores los pasamos al numerador. Bueno. Significa que procedemos a la multiplicación, o sea, vamos a solucionar los paréntesis o propiedad distributiva, ¿sí? Entonces, comenzamos. El primer término, que es x al cuadrado, lo voy a multiplicar por el primer término, que es x. ¿Qué es lo que debo tener en cuenta? Que cuando hago multiplicaciones entre variables, la base debe ser la misma si quiero sumar los exponentes, ¿sí? Entonces es como si yo dijera x a la 1/2 por x, ¿sí? Entonces, esa es la operación que queremos hacer. Bases iguales se sumarían los exponentes. Entonces es como si yo dijera al 1/2 le voy a sumar el 1 del exponente. Ya nosotros sabemos sumar 1 sin ningún inconveniente, entonces diríamos que esa multiplicación lo que me queda es x a la 3/2. No estoy integrando, solamente estamos haciendo propiedad distributiva, ¿sí? Seguimos. El x a la 1/2 también va a multiplicar el segundo término. Entonces, primero miramos signos y miramos coeficientes. Me explico. Es un menos 2 y el x a la 1/2 no tiene sino el valor de 1. Entonces me quedaría 1 multiplicado por menos 2, nos quedaría primero el valor de menos 2 por, y ahí hacemos el ejercicio. Me queda x a la 1/2 multiplicado por x a la menos 1. ¿Qué debo hacer?
Misma operación aritmética. Las bases son iguales, queda la misma base, pero al 1/2 le resto 1. ¿Sí? ¿Cómo me quedaría el 1/2 menos 1? Entonces, si lo hacen de forma tradicional, 1/2 menos 1, ¿sí? Pues me quedaría, ya sabemos que el denominador sigue siendo 2, 1 por 1, 1, signo precedido de la operación negativo, y 2 por 1, 2. Entonces, lo que tenemos aquí es 1 menos 2 dividido entre 2. Eso nos quedaría menos 1/2. De forma práctica, pues en lugar de sumar 1 vamos a restar 1. Entonces, al numerador le resto el denominador. Entonces, 1 menos 2 me sigue dando menos 1 y dejo el mismo denominador. Entonces, fijémonos que lo que estamos haciendo son propiedades aritméticas, en donde el x a la 1/2 multiplicado por x a la menos 1 nos quedó x a la menos 1/2. Continuamos. Entonces, así como hicimos propiedad distributiva con el primer término, entonces ahora vamos a hacer propiedad distributiva con el segundo término. Entonces, el x a la menos 1/2 multiplica a x. Entonces, lo mismo que acabamos de hacer hace un momento, ¿sí o no? Entonces, ¿qué me estaría diciendo el ejercicio? X menos 1/2 por x. Bases iguales, dejo una misma base y sumo nuestros exponentes. Uy, perdón, chicos. Perdón. Entonces, nos quedó menos 1/2 más 1. ¿Sí? Entonces, otra vez hacemos el mismo ejercicio. Menos 1/2 más 1. ¿Cuál sería ese menos 1/2 más 1? Entonces, al numerador, al menos 1, le sumamos el denominador. Entonces, menos 1 más 2 me quedaría 1 positivo. Y dejo el mismo denominador. Entonces, hacer la multiplicación x a la menos 1/2 por x a la 1, me quedo x a la 1/2. Entonces, ¿cómo va mi ejercicio? Iríamos más nuestro x a la 1/2. Siguiente paso. El x a la menos 1/2 multiplica a menos 2x a la menos 1. Entonces, volvemos a lo mismo. Primero ley de signos. Más por menos, menos. ¿Qué número estaríamos multiplicando? 1 por 2. Entonces, me sigue quedando 2. Y ahora la multiplicación que estamos haciendo es x a la menos 1/2 por x a la menos 1. Lo mismo. Bases iguales. Entonces, dejo la misma base. Y ahora lo que me está diciendo que haga es, ¿cuánto me da la operación? De menos 1/2 menos 1. ¿Sí? Que sería lo que estamos haciendo ahí. Volvemos a lo mismo. ¿Qué significa restar un 1? Al numerador le resto el denominador. Entonces, fíjense aquí. Es como si tuviese menos 1 menos 2. Acuérdense que cuando tenemos los mismos signos, lo que hacemos es una suma. Entonces, menos 1 menos 2 me da menos 3 y dejo el mismo denominador. O la resta tradicional de fraccionarios. Entonces, ¿cuánto nos dio la propiedad distributiva de x a la menos 1/2 por x a la menos 1? Nos dio menos 2x a la menos 2/3. Entonces, esto que acabamos de hacer aquí es lo que llamamos una propiedad distributiva y luego no es multiplicación de bases. 3 medios. Los 3 medios. Ah, 3 medios, lo invertí, perdón, gracias. 3 medios, menos 3 medios. Todo por dx, sí señor. Listo. ¿Qué tengo que verificar en este ejercicio? Mirar qué se puede sumar o qué se puede restar. ¿Cómo lo identifico? Los exponentes deben ser iguales, ¿sí? Entonces, tengo un 3 medios, pero tengo un menos 3 medios. Eso no es igual, ¿sí? Entonces, no los puedo sumar, no los puedo restar. Tengo un menos 1/2 y tengo un medio. Eso no es igual. No los puedo sumar, no los puedo restar, ¿sí? Entonces, cuando yo he terminado de hacer las multiplicaciones, ya no quedó ninguna multiplicación dentro del ejercicio, ¿sí? Entonces puedo decir, no sumé, no resté, entonces hacemos separación de integrales. Entonces me quedaría nuestra primera integral. No podemos sacar ningún término, entonces nos queda x a la 3 medios por dx menos
segunda integral, sí podríamos sacar ese 2 de una vez, entonces 2 veces la integral de x a la menos 1/2 por dx. Tercera integral, no podemos sacar nada, entonces nos queda x a la 1/2 por dx. Y última integral, podríamos sacar el 2, entonces nos quedaría menos 2 veces de la integral de x a la menos 3/2 por dx. Y esas ya son nuestras integrales simples, pues que hemos venido desarrollando. Entonces, no sé, Mónica, si hasta aquí es claro lo que tienes que empezar a construir con tus ejercicios y ahí ya lo puedes terminar. O si necesitas algo adicional. No, profe, ya ahí es claro todo. Listo. Perfecto. Continuamos en orden, no veo más manitas levantadas. Verifiquen qué otro ejercicio necesitan que les pueda apoyar, chicos. De los que vienen desarrollando, o si ya desarrollaron uno y quieren que miremos si les quedó bien, pues ustedes me dirán. Profe, yo sí tengo varias dudas, porque Señora. pues yo ayer estaba revisando algunos ejercicios y en uno que me explicaron decía que se trabajaba con sustitución, pero No, no hay entonces, sustitución. No hemos visto integrales por sustitución. ok, Entonces, lo que sea que te expliquen tiene que ser antiderivadas, ¿listo? Porque la sustitución la vamos a trabajar de otra manera. Todos los ejercicios de estos autores se hacen por antiderivadas, ninguno se hace por sustitución. Entonces, si quieres, muéstrame cuál te dijeron que era por sustitución para explicarte cómo sería por eh, antiderivada. el 39, De Arya, ¿sí? sí, sí, señora. $39. No, eso no es sustitución. Explicamos ayer propiedades de los logaritmos. Entonces, recordemos con el ejercicio. Procurar cuando ustedes pregunten, ya sea algún compañero, algún familiar, en la web, yo trato de orientarlos en el tema que vayamos, ¿sí? Entonces, primero verificamos todo lo que se pueda por antiderivada, ya después vamos a pasar al método de sustitución, ¿sí? ¿Por qué esto no es una sustitución? Porque se puede aplicar una propiedad y resolver con las reglas que estamos viendo. ¿Qué fue lo que explicamos ayer? Propiedades de los logaritmos. Entonces, en este primer ejercicio, lo primero que nos están preguntando es, debe recordar propiedad de los logaritmos, ¿sí? Entonces, paso número 1. Usted sea lo que sea que vea, ve una raíz, ¿no es cierto? Entonces, lo primero que hacemos cuando vemos raíces es transformar de raíz a potencia. Sin preocuparnos todavía ninguna otra cosa del ejercicio. Entonces, arrancamos. Integral del logaritmo natural de x dividido entre el logaritmo natural de x, pero entonces voy a quitar la raíz y eso me queda x a la 1 media. Siguiente paso. La integral del logaritmo natural de x no se puede ni antiderivar y bueno, algunas veces sí se puede hacer por sustitución, ¿sí? Entonces lo que está buscando el autor es aplique propiedades para que pueda resolver el ejercicio. ¿Qué propiedad estamos recordando nosotros aquí? El día de ayer explicamos las propiedades de los logaritmos. En estas propiedades de los logaritmos nos enfocamos en cuando hay un logaritmo natural o en base 10, la propiedad aplica para los mismos, y hay un exponente con el logaritmo, en la base del logaritmo, ese número lo podemos quitar del exponente y pasarlo a multiplicar. Entonces, en el ejercicio que estamos visualizando en este momento, tengo esa misma propiedad. Entonces, tengo el 1/2 que está multiplicando al logaritmo natural de x en el denominador. Entonces, voy a aplicar propiedad de los logaritmos, donde me dice que ese 1/2 puede quedar multiplicando.
Entonces diríamos que me queda la integral, en el numerador me quedó un logaritmo natural de x que no he utilizado, en el denominador me quedó un medio multiplicando a un logaritmo natural de x. Y todo por dx. Entonces, si te fijas, esta es la propiedad del logaritmo. Si yo tengo un exponente en la base, ese exponente puede multiplicar al logaritmo. Hasta aquí, ¿qué es lo que podemos observar? Que tengo un logaritmo natural de x en el numerador y tengo un logaritmo de x en el denominador. ¿Eso qué implica? Que los podemos simplificar. ¿Qué quedó dentro de la integral? Entonces, el 1/2 que está en el denominador, pues hay que hacerle ley de oreja o multiplicar por el inverso. Me explico. Me quedó la integral. ¿Qué quedó en el numerador? Un 1 sobre 1. ¿Sí? Porque es como si necesitara hacer la ley de oreja. ¿Qué quedó en el denominador? El 1/2. Y todo quedó multiplicado por un dx. Entonces, si yo hago ley de oreja, ¿sí? ¿Qué es lo que nos queda finalizando dentro de la integral? Un 2 por dx. Entonces, fijémonos. Extremos, 1 por 2, 2. Queda el numerador. Medios, 1 por 1. Me sigue dando 1 y no dejaríamos el 1 pues escrito, no habría necesidad. ¿Cómo queda ese ejercicio? Pues el 2 lo podemos sacar de la integral y quedó solo la integral de dx. Es decir, que nos quedó 2x más la constante de integración. Entonces, ningún ejercicio es por sustitución. ¿Por qué no? Más adelante algunos se podrán, este evidentemente no, otros sí. Pero el objetivo de estos primeros talleres es, yo necesito que usted aritméticamente las propiedades, ¿sí? Los casos de factorización, ya los sepa, ya los recuerde. Si bien puede que en este momento hasta ahora otra vez los esté recordando, sí necesito que los tenga presentes de aquí en adelante. Porque ya para los otros métodos de integración necesito otras bases, ya no ni la aritmética, ni los casos de factorización, ni las propiedades básicas, ya necesitamos otro tipo de recordeles. Entonces, por eso nos estamos deteniendo para construir las bases necesarias. Entonces, no sé si el ejercicio queda claro para ti y para todos si tienen alguna inquietud. Sí, profe. Está claro, gracias. Perfecto. Antes de darte paso a otra de las dudas que tengas, Mónica, vamos a ir en orden también para los demás que vienen preguntando. Hay otra compañera después de ti. Lo que pasa es que no me deja ver el nombre. Buenos días, profe. Muy buenos días. Ah, ya, ahí. Recuérdame tu nombre, más es que no lo alcanzo a Laura. ver en el aplicativo. Laura, listo. Bueno, Laura, cuéntanos Profe, en yo qué tengo necesitas una que te inquietud apoye. con el ejercicio 28. De Arya. Sí, señora. El 28 es una resta, ¿sí? Y está elevado al cubo. Entonces fue lo que explicamos el día de hoy. No se puede hacer propiedad, o sea, no puedo repartir ese 3. Y ese caso de factorización es un binomio al cubo. Entonces el ejercicio 28 les está pidiendo el caso de factorización binomio al cubo. Entonces, la misma salvedad que habíamos hecho en el ejercicio anterior, no es posible aplicar propiedad de la potencia ¿por qué no? Volvemos a hacer el mismo ejercicio. Solamente puedo repartir, digamos si está elevado a la 3, puedo repartir a la 3 por b a la 3. Pero aquí no está multiplicándose la x con el 1 sobre x, está restándose. Entonces, como lo que existe es una resta, donde tengo a menos b a la 3, eso corresponde a un binomio al cubo.
Recordemos en qué consiste el caso de factorización. Entonces, cuando nosotros planteamos el binomio al cubo, tengo dos números, en este caso con resta, a la 3. Arranca el primer término con la mayor potencia, es decir, que arranca a elevado a la 3. Como el signo es negativo, arrancamos con signo negativo. Siguiente término, 3 veces. Si A empezó a la 3, ahora va a disminuir a la 2. Y como no había aparecido el valor de B, ahora sí aparece el segundo término. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? El primer término al cubo menos 3 veces el primer término al cuadrado por el segundo término. Los signos van intercalados, entonces arrancaríamos con más. 3 veces. A tiene que ir disminuyendo, entonces A iría a la 1. Y B tiene que ir aumentando, entonces B iría a la 2. Signos intercalados, menos. Ya no tenemos un valor de 3, sino de 1. A venía con exponente 1, entonces ahora queda A exponente a la 0. Recordemos que todo número o toda base a la 0 daría 1. Entonces ya desaparece el valor de A. Y nos quedaría B aumentando, entonces B a la 3. Ese es el caso de factorización, binomio al cubo perfecto. Que si el binomio al cubo fuese positivo, lo único que cambia es que todos los signos del caso de factorización van con signo positivo. Entonces, el primer término al cubo, más 3 veces el primero al cuadrado por el segundo, más 3 veces el primero por el segundo al cuadrado, más el segundo al cubo. Y va a pasar lo mismo que hicimos con el ejercicio anterior de la compañera. ¿A qué me refiero? Yo puedo tomar la decisión del 1 sobre x, dejarlo como x a la menos 1, ¿sí? O lo puedo dejar con todo el fraccionario y luego de que aplique el binomio, miro cómo organizo las integrales, ¿sí? Entonces a lo que me refiero es, si voy a resolver el binomio y lo puedo dejar indicado, comienzo. El primer término es x, entonces arranca x a la 3, menos 3 veces, que multiplica el primero elevado al cuadrado. El primero sigue siendo x, entonces me queda x elevado al cuadrado. Por el segundo término. Mi segundo término es 1 sobre x. Entonces, si lo hago de esta manera, es como si estuviera aplicando el binomio tanto al primer y al segundo término, tal cual como los estoy viendo. Sigue el binomio al cubo, más 3 veces. El primero disminuye la potencia, venía x a la 3, x a la 2, ahora queda x solita. Por el segundo término es 1 sobre x y toca elevarlo al cuadrado. Entonces es como si me quedara 1 sobre x. Y para efectos de los que necesitan recordar, estoy diciendo que todo lo voy a elevar al cuadrado. Luego lo organizo. ¿Sí? Sigue el binomio, entonces menos el segundo elevado al cubo. Entonces vuelvo y lo escribo de esa manera. Tengo 1 sobre x y estoy diciendo que todo va elevado a la 3. Entonces, hasta aquí lo único que he hecho es resolver el caso de factorización dejándolo indicado. ¿Sí? Siguiente paso, pues yo no puedo hacer integrales cuando los términos se están multiplicando. Entonces tengo que mirar cómo se reparte la potencia o cómo podemos simplificar la información. ¿Sí? Entonces la primera integral no tiene ningún problema, o el primer término lo voy a dejar indicado x a la 3. Segundo término. Entonces fijémonos que tengo un 3 multiplicando y quiero que concentren su atención. Entonces estamos diciendo x al cuadrado por 1 sobre x. No hay necesidad ni de multiplicar ni de hacer inverso aditivo. Ahí es visible que podemos simplificar. Porque es como si yo tengo 2x en el numerador y una x en el denominador. ¿Qué es lo que afirmamos? Puedo quitar una x de arriba con una x de abajo y queda una sola x, ¿sí? En el numerador. Diciéndole de otra manera, puedo simplificar una x del denominador con una x del
numerador. Y eso me quedó única y exclusivamente 3x. Siguiente paso, más. ¿Qué tengo en el tercer término? Primero, antes que nada, tengo que resolver ese 1 sobre x que está elevado al cuadrado. Recordemos cuándo se puede repartir una potencia, cuando se esté multiplicando o cuando se esté dividiendo. Entonces, aquí lo máximo que yo debo entender es que tengo un 3x por 1 elevado al cuadrado, pues me sigue dando 1. ¿Sí? Acordémonos que la potencia me dice el número de veces que hay que multiplicar. Si yo multiplico 5 veces por 1, me va a seguir dando 1. En este caso es multiplicar 2 veces por 1, me sigue dando 1. Pero en el denominador me está diciendo el x toca elevarlo al cuadrado. Entonces me queda x elevado al cuadrado. En este caso, ¿qué podemos simplificar? Fíjense, yo podría simplificar una x del numerador con una x del denominador. ¿Sí? ¿Qué quedó finalmente? El 3 queda intacto y me queda 1 sobre x. ¿Sí? Entonces, no estamos integrando, lo único que estamos haciendo es repartir la potencia y mirar que se puede simplificar. Entonces, en el tercer término, al realizar ese paso a paso, lo que nos quedó fue nuestro 3 multiplicado por 1 sobre x. Siguiente término, entonces diríamos menos. Tengo 1 sobre x todo elevado a la 3. Entonces lo mismo que acabamos de recordar. Puedo repartir la potencia. 1 elevado a la 3 me sigue dando 1. Y x elevado a la 3 pues me queda x elevado a la 3. No puedo simplificar absolutamente nada. Entonces me quedó que mi último término es 1 sobre x a la 3. Entonces, hasta aquí lo que ustedes han hecho es aritmética simple. Aplicar un caso de factorización, mirar que se puede simplificar, ¿sí? Repartir las potencias. Y hasta aquí, entonces, ahora sí, le quedaron términos separados, intentó simplificar lo máximo que pudo, ahora procedemos a nuestras integrales. Entonces, primera integral, que tendríamos x al cubo por dx, que no hay problema. Segunda integral, podemos sacar el 3 y nos queda x por dx, tampoco hay problema. Tercera integral, podemos sacar el 3 y quedó 1 sobre x por dx, tampoco hay problema, la vimos con la regla 5. La última integral me queda 1 sobre x a la 3. Ahí sí. ¿Qué significa el ahí sí? Pues no puedo integrar el x a la 3 en el denominador. Entonces lo que hacemos es propiedad del inverso aditivo. Y la integral que pretendemos solucionar sería x a la menos 3 por dx. Y quedaron nuestras 4 integrales de antiderivadas. ¿En cuál hay que tener precaución? Quizá en la última, con el tema del signo, recordemos. Hagámoslas todas por si algo. Primera integral, pues le sumamos 1, nos queda x a la 4 sobre 4. Menos 3 veces que multiplica x por dx, pues nos quedaría nuestro x al cuadrado sobre 2, más 3 veces la integral de 1 sobre x por dx, no nos vamos a ponerle a hacer inverso, la reconocemos como la fórmula número 1, regla 5, que siempre nos va a dar logaritmo natural de x. Y en la cuarta integral, que es lo que les digo, el ejercicio va con signo negativo. Al efectuar la integral, nos quedaría x a la menos 2 sobre menos 2. Y aquí es donde usted me dice, ¿verdad que me toca hacer ley de signos y el inverso aditivo? Es decir, que nuestro ejercicio quedaría x a la 4 cuartos
menos 3 medios de x al cuadrado más 3 veces logaritmo natural de x, menos por menos nos quedaría más, que es el signo que se desglosa de la operación dentro de lo que obtuvimos. En el numerador hay un 1, en el denominador hay un 2, y para que ese x a la menos 2 que estaba en el numerador me quede con exponente positivo, pues lo dejamos en el denominador acompañando al 2, pero el exponente cambia de signo. Y podemos sumar nuestra constante de integración. Entonces, ¿qué es lo que deben tener precaución? Realizar las propiedades aritméticas correctamente, es decir, aplicar bien el caso de factorización, multiplicar correctamente, ¿sí? Simplificar correctamente, y ahí sí, pues lo que a mí me interesa es que la integral también les haya quedado bien. Ese es el ejercicio de un binomio al cubo. Entonces, no sé la compañera si queda claro. Sí, sí, señora. Muy bien. Entonces, fíjense que las dudas que resolvimos el día de hoy están en el marco de casos de factorización. Estamos volviendo a recordar cómo se hacen propiedades aritméticas, entonces por favor hacer énfasis porque esas propiedades son siempre las mismas. Entonces, no solamente es, ya resolvió el 28, entonces haga otro, no. Ya explicamos las propiedades, ya lo que usted tiene que hacer es conciencia de cómo las construye o cómo las puede aplicar respectivamente. Creo que Jennifer nos había levantado la mano para alguna duda. ¿Tienes alguna inquietud? Profe, en el ejercicio 29. Profe, una pregunta. ¿Ahí no se podría hacer factor común en No. ese ejercicio? ¿Por qué no se puede hacer factor común en este ejercicio? El x a la 4 con el x a la 2 funcionaría, pero el logaritmo natural de x es una base, no una variable. Entonces, si nosotros sacáramos factor común de x, no le puedo quitar la x al logaritmo natural. Y el cuarto término, la x no está en el numerador, la x está en el denominador. Entonces, para poder sacar factor común, o todo tiene que estar en el numerador, o todo tiene que estar en el denominador, todos deben tener la misma variable, ¿sí? Todos deben tener el mismo múltiplo. ¿Sí me hago entender ahí? ¿Por qué no? Sí, profe, gracias. Listo. 29 nos dijo la compañera. El ejercicio 29 es lo mismo que resolvimos hoy. Entonces, ¿qué es lo primero que hay que tener en el ejercicio 29? Que eso es un binomio al cuadrado perfecto. Y recordemos que hoy dimos las instrucciones de cómo generar el binomio. Entonces, ya tenemos cómo resolver un binomio. La diferencia es que lo aplicas tanto a un fraccionario o a un valor numérico, tal cual como lo explicamos aquí también en el binomio al cubo, ¿sí? El fraccionario lo puedes elevar al cuadrado o lo puedes elevar a la 3, se reparten las potencias. Entonces, el ejercicio 29 es de la misma naturaleza del ejercicio 25 del binomio y quizá te puedes basar en el planteamiento que explicamos ahorita en el 28. Entonces, no sé cuál sería la duda de ese 29 o qué es lo que te genera inquietud. Profe, es que yo no entiendo, o sea, el 3, bueno, es 3 sobre x, ¿sí? Entonces, Sí. el 3 quedaría multiplicando x sobre... Ok. Entonces, la pregunta es con respecto a cómo aplicas la propiedad. Ahí es donde les digo que no se enfoquen en un ejercicio, sino en la explicación de lo que estamos construyendo, porque si no se vuelve un ejercicio individual para cada uno, y eso no es. El ejercicio lo que me está, o sea, hacer las misceláneas consiste en que usted ya sea consciente qué es la operación que está construyendo. Entonces pongo un ejemplo. La pregunta que tú tienes ni siquiera es de la integral, es de la aritmética. Entonces no está de más, hagamos acá la salvedad. ¿Qué es lo que significa? El binomio, primer término es todo el 2x, entonces todo 2x elevado al cuadrado.
¿Qué debes tener en cuenta? Hoy explicamos que si los términos están multiplicando, puedo repartir la potencia. Entonces lo que me está diciendo es que el 2 toca elevarlo al cuadrado para que me quede 4 y la x toca elevarla al cuadrado para que me quede x al cuadrado. ¿Sí? Eso sería el primer término al cuadrado, menos 2 veces el primer término es 2x por el segundo término que es 3 sobre x. Todo se está multiplicando. Entonces es como si tú dijeras 2 por 2 da 4. Multiplicado por 3, entonces me da 12. Todo se está multiplicando. Tengo una x en el numerador que se puede simplificar y tengo una x en el denominador que se puede simplificar. ¿Sí? Entonces me quedó el 12 solito. Siguiente término, más. El segundo término elevado al cuadrado, entonces es lo que tú me dices, 3 sobre x, todo elevado al cuadrado. ¿Qué acabamos de decir con el ejercicio anterior? Que distribuyo la potencia. Entonces, ¿qué significa distribuir la potencia? 3 al cuadrado da 9. Y sigue habiendo un denominador. El x también toca elevarlo al cuadrado. Entonces me queda x al cuadrado. Esta es la integral que pretendes solucionar. ¿Sí? Entonces, esta era la duda que tenías. Si yo voy a hacer el binomio, yo ya sé cómo construyo el primero al cuadrado, menos 2 veces el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. Escribirlo indicado, para que yo pueda recordar que si los términos se multiplican, debo repartir la potencia. Que si los términos se dividen, también debo repartir la potencia. Que si todo se está multiplicando, ¿sí? Que fue lo que miramos acá, si todo se está multiplicando, pues hay que multiplicar. Y si algo yo puedo simplificar, si yo tengo un mismo término en el numerador y en el denominador y se están multiplicando, pues los podemos simplificar. ¿Sí es esto lo que nos preguntabas? Sí, profe, sí, señora. Ah, listo. Y ahí, entonces ya podrías resolver el planteamiento. Bueno, chicos, si ustedes se fijan, bueno, los que ya comenzaron, los que ahorita están trabajando los talleres y las dudas que hemos resuelto, se darán cuenta que Arya es el autor que sí o sí lo pone a usted a multiplicar, a simplificar, a los casos de factorización. Y la idea, pues, es que usted comience en la construcción de esos ejercicios. En la medida en la que usted vaya avanzando sus talleres, pues la idea es que usted no solamente mire apuntes, sino si usted diga, oiga, me está quedando claro qué es lo que hago acá, cómo lo simplifico, por qué queda esa multiplicación. Y esas son las dudas que pueden empezar a partir de hoy hasta nuestro siguiente quiz del sábado para poder desarrollar. ¿Qué se va a preguntar en el quiz del día sábado? Hasta donde hemos explicado, ¿sí? Ejercicios donde ya aparecen casos de factorización, donde hay que hacer propiedad distributiva, las propiedades de los logaritmos, ¿sí? Es decir, vamos ya a encontrar en el quiz del día sábado, nuestro quiz número 2, ahora sí ya podemos habilitar 2 y 3, ejercicios más complementados, ¿sí? Ya no solamente pensar en sumar 1 y dividir, o sumar 1 y dividir con un fraccionario, sino ir aumentando propiedades aritméticas. Esa sería la invitación, chicos. Continúen, pues yo sé que ahorita arrancan ustedes para su evento. Los que, pues, si por alguna razón no van a asistir al evento, pues comenzar con sus ejercicios. Yo tengo algunos chicos que tienen dudas pendientes que ya me enviaron por WhatsApp. Esperaría en el transcurso del día de hoy poderles responder esas dudas que colocaron. Y pues los demás que no lo han hecho, recuerden que es un mecanismo que pueden utilizar pues para ir desarrollando sus ejercicios y que no vayan a presentar alguna dificultad. Muchachos, muchas gracias por nuestro espacio del día de hoy. Procedo a descargar la grabación y enviarla al grupo para los que de pronto necesiten volverla a revisar o los compañeros que no se pudieron conectar. Cualquier cosa que necesiten, ya saben que me comunican, me lo hacen saber. Y chicos, que tengan ustedes entonces un muy buen día. No sé si necesiten algo adicional. Sí, profe, buenos días. Lo único es que siempre no nos vamos a salir de ninguna regla hasta las 6 que llevamos. Hasta las 6. O sea, no hay ningún ejercicio que se salga de esas reglas. No. Todas las reglas ya las explicamos. Lo que puede salirse es que tú digas, yo no me acuerdo cómo se hace una diferencia de cuadrados. Bueno, esos ya es casos de factorización. Entonces, por eso es cuando ustedes dicen,
Avancé en un ejercicio, no sé si me quedó bien y ahí lo revisamos por si tocaba recordar algo aritmético, pero fíjate que ya recordamos raíces, potencias, logaritmos, multiplicación. Entonces, de hasta dónde vamos, hasta ahí se van a preguntar en los quiz. Perfecto, muchas gracias. Bueno, listo muchachos, entonces éxitos a los que tienen sus conferencias, sus sustentaciones. Que tengan ustedes un muy bonito día para todos. Gracias, Gracias, feliz día. profe. A ustedes, chicos, Gracias, profe. que estén muy bien. Éxitos.